Cuando vuelvas nalarem. Esto y Les Fartures, con David Castañón. Mientras tanto, la espera y amarga. Cuando vuelvas nalaré. Y otro día más que te gano, y a la montaña. Bueno, suena Disebra, suena la gaita, suena un cancio festivo y estamos de enhorabuena. Bien por aquí de cuando en cuando y siempre viene a contarnos cosas guapas, porque la verdad es que está petando. Estamos con Didier de la esquina de Gijón y no sé si sabéis que es campeón mundial en esto de las maduraciones y de los chuletes, de tratales, pero acaba de volver al campeonato, al World Stick Challenge, y acaba de volver con una medalla de plata. Entonces, oye, yo para hablar de todos estos, porque son cosines que a veces no les valoramos, y como si siempre vas y ganes algo, empezamos a bezarnos y a hacer lo normal, y yo pienso que estas cosas son muy importantes para también ponernos en el mapa y poner en valor el trabajo que están haciendo muchos asturianos y muchas asturianes, y oye, hay que venir y charlar de ello. ¿Qué tal estás, Didier? Muy bien, David, como siempre, encantado de estar aquí contigo. Arríbate un poquitín, ahí. Ahí, vamos. Claro, tú ahora dices, y que ganó la medalla de plata, pero ganar la medalla de plata en un campeonato mundial es muy complicado. Muy complicado. Y mucho sacrificio y comprometer a otras personas también. Claro. Y bueno, sí. Tiene lo que tú dijiste al principio. Hay que valorar, yo por lo menos así lo hago. Y igual que cuando sale cualquier gente nuestra aquí asturiana que hace cosas diferentes, que Claro. por aquí pasan unos cuantos. Claro. Y la verdad que hay que valorarlo, sí. Porque además esto, lo de las maduraciones, bueno, ya lo charramos unas cuantas veces, pero el mundo de las maduraciones está empezando a explotar, o estáis abriendo camino en Asturias, unos cuantos estuvo ahí a la cabeza, pero y era algo que no estábamos aquí en Asturias, ni muchísimo menos acostumbrados. No, y casi siempre es comprándoselo a alguien del exterior que ya lo ha madurado a su manera. Bueno, me gusta llamarlo afinación. Uh-huh. Afinar la carne madurada, porque tiene un proceso, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, del tema microorganismos también y demás, que no se tiene en cuenta en lo que te decía Bueno, más de una vez. no podemos repetirlo, porque esto hay que ir machaconamente hasta que lo aprendamos bien, ¿eh? Que el tema de la maduración es eso, que es afinar la carne, llevarla a un proceso desde un principio hasta un final en función de lo que hemos hablado alguna vez. Peso, animal, raza, etcétera. Vale, bueno, vamos a hablar de los premios. Estamos hablando más o menos de cuántos vos presentasteis ahí. ¿Cuántos chuletes había ahí? Pues yo creo que este año, como yo no fui de juez, porque evidentemente no podía ir, creo que fueron 488 piezas. 488. 88 Vale. piezas de 25 países diferentes. De hecho, yo en su día felicité a una empresa gallega que ha tenido 2 medallas de oro. Uh-huh. Y bueno, hay que decirlo también, es español, aunque no sea asturiano. Bueno, están ahí aliados, ¿no? pasa Eso nada. es, y se lo han currado también para estar ahí. Claro. Y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, lo demás, casi todo el mercado se lo está llevando Finlandia, Dinamarca, algún argentino que compite con nosotros, y bueno, que es muy difícil, Porque tú de España, más o menos, ¿cuántos ibais? Yo creo que 4. 4.
Creo de que los sí. 488. Sí, lo que pasa es que eran empresas cárnicas independientes. Ujú. Y yo, a través de la empresa Okeland del País Vasco, es con quien hemos colaborado para hacerlo en esta ocasión. Pero realmente un tipo como yo que haya afinado eso, casi todos fueron empresas cárnicas que yo colocábamos. Claro, porque a ti Okeland, bueno, llegasteis a un acuerdo, contactó Sí, sí. contigo, pero quien decide la pieza, la afinación y qué mandar y en el momento, todo el proceso, hicístelo tú. El proceso de la afinación, sí, la selección de la pieza fue en común, que ahí está uno de los mejores ojeadores de España, que es Mario Nogueira, que es de Galicia, es gallego él. Ujú. Y bueno, al final el equipo, pero yo me ocupé de la afinación de la maduración en nuestras instalaciones en Gijón. Vale, cuéntame, porque llevaste una raza de carne que yo desconozco. Sí. Bueno, es una Marinoa. Sí. Es que lo que siempre digo, ahora mismo, actualmente, para mí, el norte de Portugal, Vale, junto con Galicia, es el tope gama. Y la Marinoa es portuguesa. Ujú. Sí es cierto que hay muchas razas de Portugal que el tronco genético es igual que el gallego. O sea, que realmente cruzan el río y es lo mismo. No, de hecho, claro. la miñota es la rubia y así Sí. sucesivamente, ¿no? O sea, como el albariño y el viño verde, ¿no? Sí, Y era sí, el mismo sí, uva. sí, sí, sí. Vale. O sea, y esto es una raza del norte de Portugal. ¿Y por qué es tan buena? Bueno, porque reúne puede ser mala también. Ya. Que es como pasa con nosotros con la casina. La hay muy buena, el último buey que tuve fue una pasada y esto pasa igual. O sea que hay que buscar la genética, si la hay, que yo soy muy defensor de los cruces también, Ujú. de los conjuntos mestizos. Pero esta en concreto, pues un peso, una edad, era un animal de 7 años, lomos que rondan los 40 o 50 kilos. Entonces, bueno, va específico para ello. Y entiendo que estamos hablando de güey. Allí todo el mundo lleva carne de güey, ¿no? No. Ah, Allí se lleva cada uno. De hecho, ni implica la maduración. Tú puedes madurar o no. Vale. Y luego vaca o buey, el que quiera. ¿Y se compite en la misma categoría? Sí, en ese proceso de lomo bajo, lomo alto y solomillo, sí. Luego el guayu va aparte. Ujú. Pero sí, lo demás, cada uno que se arriesgue con lo que crea oportuno. Y o sea, tú me estás diciendo, claro, yo que soy un desconocedor total en este mundo y pienso que como yo, el 99% de los que nos están escuchando, si tú afines y madures una pieza, no sabemos si ye de vaca o ye de güey, ¿no? Hay una forma de saberlo. Vale. Pero realmente yo para madurar me gustan mucho más las vacas, Ajá. a mí personalmente. El buey tiene unos matices diferentes a la vaca, pero se puede madurar más tiempo el buey porque por tamaño. Entonces, una vaca, imagínate que una canal de 350 kilos, que la madures 400 días, es una locura. Ujú. Primero porque vas a obtener de ello malos resultados y sabores malos, ¿no? Deficientes. Y con un buey sí lo podrías hacer. Ujú. Por ejemplo, tengo varios ahora madurando de cara a Navidad y rondan eso, los 60, 70 y 80 kilos. Ujú. Entonces, claro, eso sí se puede llevar a una maduración que yo ya empecé en agosto. Claro, yo mi cabeza, no, mi estructura mental fue que una carne de vaca vieja sea, digamos, no tan brava, no tan añeja, podríamos decir. Por edad, sí, te refieres. Claro, y una de güey que sí que lo sea, que dé, yo qué sé, como un gran reserva con 5 años en barrica y lo otro, pues un vino, pues un crianza, ¿no? Pues ahora piénsalo conmigo aplicándole la lógica. Vale. ¿Tú qué comerías antes? Cuando no existiera maduración, comeríamos siempre una carne con más edad, un animal con más edad, que más joven, porque en teoría, pues bueno, tiene menos aporte de grasa, bueno, la musculatura influye y demás. Entonces, ¿tú qué cogerías antes? ¿Una vaca con 8 años Ujú. o un buey con 5? Claro, y una vaca con 8, sí. Claro. Pues tú piensas que la normativa dice que tienen que tener 48 meses. Vale. Tanto vaca como buey para denominarse con esa manera. Ujú. Luego estaría el proceso de castración, que normalmente se tiene que producir entre el sexto mes. Ahí es donde va a cambiar de buey y toro, que va a ser la diferencia. Pero eso te digo lo mismo. ¿Qué pasa? Que un bicharraco de 1.500 kilos, Ya. con 10 años... es que es para ir de rodeo con él. Entonces, claro, eso cambia. Vale. Cambia. Y vas a encontrar esos matices. Sin embargo, a mí me gusta mucho más para madurar en un proceso corto de tiempo,
por debajo de los 200 días, hay vacas que son una pasada, una auténtica maravilla. O sea, A veces cuando alguien me escucha, pues este tío está zumbado, ¿no? Eso, Pero bueno, sí, que también. Proceso corto del tiempo por debajo de los 200 días. No me fastidies, estoy bien. Yo qué Sí. sé, ahora la gente que tú vas por ahí y yo la mayor parte veo que ya son maduraciones de 40, 50, 60 días. O sea, que hielo más normal de topar el mercado. Y tú estás diciendo que un proceso básico de maduración son 200 días. Depende del animal, Vale. vuelvo a insistir. Sí, claro. Todo esto La base la base que yo trabajo son 60 días. Son, Eso es lo mínimo. Sí, que yo suelo trabajar, sí. Normalmente que son 2 razas Centro Europa que tienen aporte de grasa y suelen rondar entre los 27 y los 34 kilos. Ujú. Ahí nos podemos ir a los 60 días. Pero cuando son animales con otro tipo de alimentación, puedes hacer más cosas con ellas. Lo que no hay que hacerlo es a lo loco. Hay que ver el proceso, la evolución, ver si se puede, si no se puede. Yo lo baso casi todo en el peso. Vale. En el peso. Y nada más. O sea que, y yo te insisto, David, y a todo el mundo lo digo en las catas, olvidémonos de días. Yo te doy a probar y tienes un número. Tú luego valoras ese número. Te digo, en los años que llevo haciendo catas, venga, me voy a quedar corto. El 94% de los que acuden a mí, todos han preferido la de más maduración. Ujú. Y siempre hablamos de más de 240, 250 días. Claro. Siempre gana esa. Teniendo en cuenta que es para degustar. Si esas mismas personas tuvieran que les obligáramos a comer 1,5 kilos de ese chuletón, Ya. lo verían de otra manera. Claro, entiendo. Entonces, esto es al final es un poco jugar, degustar, ver matices y entrar en el mundo loco. Vale. ¿Y esta mariñoa que llevasteis, Sí. cuánto tenía de maduración? Esta tenía unos 90 días. Claro, porque te iba a decir, entre que seleccionáis el corte y entiendo que os tenéis que poner con una Antelación, una claro. antelación Hablamos de considerable, meses claro. de junio para Claro, mandarlo claro. en septiembre. Y yo aún así, hay que pensar que cuando acudes a un sitio... Tú la tendrías más tiempo, ¿eh? De hecho, la tengo. Su hermana está ahí. Vale. Su hermana está ahí, la voy a sacar a primeros de noviembre. Está vendida. Porque al saber de lo que es, pues bueno, ya sabes que Claro. esto funciona así. Claro. Yo la he estado calando y todavía para mí no tiene el tiempo. Sí es cierto que esta era 10 kilos mayor que la otra. Ujú. Pero yo, por ejemplo, la otra, independientemente a los criterios de quien que sea, yo hubiera hecho otra cosa. Ujú. Pero también trabajo con personas que me debo también a ellos, ¿no? Claro. Y cada uno tiene su pensamiento. De hecho, el que ha ganado este año, en un vídeo que dice, me he cansado de escuchar a todo el mundo y este año lo he hecho como a mí me dio la gana. Claro. Pues Ahí está el resultado. Para el año que viene... No, lo voy a hacer yo solo, vamos, Vale. lo voy a hacer yo solo y, bueno, con la vaca, pero, Claro. pero lo voy a hacer yo solo con un lomo, sí. Sí, porque lo que tú hasta ahora, siempre que te presentaste, fuiste con una empresa. En colaboración con una empresa. Vale, sí. yo pensaba que tú cuando ganabas la medalla de oro, joder, ¿para qué te la vas a jugar más? Quiero decir, ya ganaste, pero no, sigues ahí yendo. Sí, yo creo que es una forma de mejorar, de buscar objetivos también Sí. para el año. Estamos hablando de para un cantante español sería Eurovisión, pues si nos vamos a nivel, no sé, sería los Grammy, no sé explicarlo. Ya. Pero vamos, yo iría ahí. En España no hay nada realmente. Uh-huh. Y yo he hecho llamadas por ahí a ver si alguien se animaba, porque tiene que ser alguien con poder, con una estructura, y no hay nadie que quiera... Claro, fáltate un reto, que llegue a ganar con una vaca asturiana. Sí. Fáltate un reto. Sí, y de hecho ese reto va a ser. ¡Vamos! Bien. Ese reto va a ser. ¿Cómo te voy a querer, joder? Pero tendremos que encontrar un Eso, casín eso. o una casina que apunte maneras y la asturiana de los valles no me nada. sirve para lo que yo quiero. Ujú. Para lo otro sí, ¿eh? Es decir, que a ver si se me van a tirar encima, pero para madurar no. O tiene que tener aporte de grasa, tenemos que hablar de kilos, las casinas son lo que son, o el casín son lo que son, pero igual si lo hago con un buey, si se portan también con los precios, Claro. porque la casina de hecho está subiendo, ¿eh? Porque Sí. yo lo estoy viendo alrededor de distintas empresas que empiezan a moverse con la casina. ¿Por qué? Porque los ganaderos y las personas que tienen esos animales están viendo otra visión. Lo que ya te hablé en alguna ocasión, los chavales jóvenes, hay una gente por ahí que está haciendo unos cruces que son potentes, pero claro, luego como le dan valor a su trabajo, requiere un precio, Ujú. pero no es el del mercado. Claro.
Y entonces imagínate si piden 25, el mercado está en 15. Claro. Y entonces ahí está el primer choque. Está el primer choque. Ya. Pero bueno, ahí está la negociación de decir, oye, vamos a ir a un campeonato mundial. Esto interesa que salga bien a todas las partes. Claro. Y yo la publicidad a todo el mundo, o sea, a través de mí, todo lo que sea, todo el que juegue conmigo, de una forma razonable hablo, no de regalar nada ni nada, yo estoy abierto. Y de hecho, mi pensamiento está, hacerlo solo, que ya te garantizo que lo hago solo, no lo hago con nadie. Claro. Y la idea es con un casín. Qué bien. Además, tú probaste la experiencia, un año fuiste de Surao. Sí. Probástelo y podías seguir yendo de Surao, porque bueno, ya para allí es ganador, una institución en el mundo de las maduraciones, pero decidiste volver a pasarte al otro Yao. Sí. Y si cuando no me presente me gustaría seguir yendo, porque la verdad que lo disfruto. Vale. Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de ver por la nariz y por los ojos y por la boca tantas piezas diferentes, claro, y con gente diferente que al final absorbes las ideas de todo el mundo. Y bueno, y entiendo que para vosotros que sois muy, muy pocos los que vos dedicáis a eso, y aquí ya te digo que tú y ya... y un enriquecimiento profesional muy grande. Claro. Solo poder estar en esa liga, pues ya para mí es importante. Claro. A raíz de todo esto, pues claro, tú que tienes una tienda donde se puede comprar desde faves hasta, pues eso, chuletones con 400 días de maduración, está haciendo que esto cada vez suba más y sea un reclamo, entiendo, ¿no? Sí, estamos muy contentos. Y el tema de las catas... estoy sobrevalorado, sobrepasado. Lo de les preves que facéis, cuenta esto, asuntéis vos una vez al mes en la trastienda que tenéis atrás y das a probar distintos cortes de la carne a la gente, ¿no? 4 razas diferentes, distintas maduraciones, sí. Vale. Esto, estuve antes mirando en tu Instagram, tieslo 2025 todo completo y 2026 ya mediados. Hasta mayo. Mayo no lo he abierto porque lo veo una locura abrir con tanto tiempo de antelación. Pero oye que la gente ya tiene reservado para abril del año que viene para ir a probar carne a tu casa. Sí. Y es flipante. Y mayo tengo 22 personas esperando a ver qué decido. Pero les dije que abro la línea el día después de Reyes. Porque es que no quiero irme tan allá, porque es muy difícil para la gente también. Claro. Y luego tengo grupos intermedios, que tengo algunos de restaurantes que me están apretando, digo, ¿y cuándo lo hago? ¿Cuándo lo hago? Porque no hay que olvidar, todavía lo comentaba este fin de semana, le decía, escúchame, que es carne madurada. Si yo hago una todas las semanas, no puedo abastecerme yo de ello. Tendría que recurrir a otras personas que no lo voy a hacer. Entonces llego hasta donde llego y como llego y bueno, pues yo la verdad que estoy muy contento, o sea, y valoro mucho la gente que ha ido, que quiere ir. Para mí es una sorpresa y muy feliz, porque realmente es poder dar a conocer lo que a mí me gusta, lo que disfruto. Bueno, y estás haciendo que el nivel que tengamos gastronómico con la carne, pues que vaya medrando, porque viendo lo que hay por ahí, que normalmente muchas veces nos dan gato por liebre, pues saber cada vez más de este mundo, que yo ya te digo, yo muy desconocido, y es necesario también. Sí, es importante y que la parte de la hostelería quiera dar un pasito más en algunas cosas que no se hacen bien, que se deberían hacer, como son las cámaras, y si no, bueno, como hacen algunos, que es comprar el producto a alguien que sepa lo que está haciendo, y luego no tenerlo en una nevera, lo que te dije más de una vez, de helados, o tenerlo con fruta, o que no hace falta que vaya chicote, que es malo, que no lo hagas. Un poco de sentido común, sí. Claro, y luego barbaridades que ves por ahí y le dices tú, mándame una foto de la cámara de maduración, no, voy a ir a verte, no la tienen, si lo sé que no la tienen. Entonces, no hagas eso porque al final, aparte de eso, que puedes provocar un problema importante que no se tiene en cuenta, pero bueno, hay suerte que pasa por brasa, por plancha, pues si no... El otro día acordéme de ti porque llegué a una moza, una crítica gastronómica, y decía que estábamos pagando auténticas barbaridades por comer carne podrida. Bueno... Yo he visto algunos, pero lo que hablamos más de una vez y que se dice vulgarmente, que es que antes había un tonto por pueblo y ahora hay un montón, ¿no? Bueno, yo ahí no puedes entrar, pero yo tendría argumentos para debatir a esa persona. No voy a perder el tiempo, porque... Con lo que nos gusta la sidra a los dos, tomamos una botella de sidra. Efectivamente. Pero sí es cierto que hay gente que yo siempre lo he llamado de una manera, que es...
el miedo a lo desconocido provoca ignorantes, y lo tengo muy claro. ¿Por qué? Porque simplemente por desconocimiento, o porque no quieres, o porque no sabes, o porque nunca lo has probado, hablas mal de ello, y es porque te da miedo realmente a hacerlo de otra manera. Sí. Y entonces para mí eso es un ignorante, sin más. Bueno, pues después de todo esto, tú ya anunciaste que, claro, hay que empezar a pensar ya un poco en las Navidades, ¿no? Entonces, ya estás madurando muchos cortes para intentar abastecer a todo el mundo que te vaya a comprar. Antes de agosto ya he empezado. Vale. Hasta 9 races diferentes para que cada uno pueda escoger la que quiera. Sí, y tanto en vaca como en buey. Y en distintas maduraciones, porque es un día que se junta todo el mundo y no todo el mundo quiere probarlo. Que Claro. luego ya te digo que esto sorprende muchas veces, y siempre digo que tiene que tener matices elegantes, no puede tener sabores malos, ni ácidos, ni agrios, sino que te guste, pero insisto, algunos tienen que ser para degustar. Pero bueno, aquí en Gijón y en Asturias hay mucho nivel de particulares, ¿eh? Sí. Sí, mucho nivel. Y eso, y de, yo qué sé. Hay gente que ha probado toda la vitrina, Vale. y muchas veces con la coña digo, mira, están las ruedas, abre el maletero y lleva la vitrina para el maletero. Y ahora mismo tengo ya 2 vitrinas, que insisto que las vitrinas son de exposición, no de maduración. Vale. Y hay gente con mucho nivel. Qué Y hay bien. gente que solo te pide de una línea en concreto, porque su línea es esa. Ujú. Y de hecho, cuando yo no tengo de esa línea porque no puedo hacer maravillas, digo, los tiempos son los tiempos, no Claro. se pueden acelerar. Y te buscan eso. Bueno, y como si no hicieres pocas cosas, estás ahí metiéndote en algún matú más, ¿no? Pues Sí. ya nos avanzaste un poquitín la anterior vez que viniste, ahora igual puedes avanzarlo ya un poco más. Pues sí, estamos Sergio y yo de La Excusa Perfecta, Ujú. con sus conocimientos en cocina y con los míos en carne. Pues ya tenemos un local. Qué bien. Estamos trabajando en ello cuando no he hecho cagamentos, porque la verdad que Qué la complicado, administración ¿eh? y volver, y que si tenía o no tenía, y que ahora sube, ahora baja, y esto, ¿cuánta gente pondría a madurar? Sí, eso. Pero en una cámara aparte para no contaminar a los lomos. Porque al final, si ha sido un local que ha sido un restaurante, sea sidrería o de la línea que fuera, si estuvo hasta el año 22 o hasta el año 23, no me pidas lo del 2014. Ya cumpliendo los requisitos, claro. Claro, y si no, alguien se hizo mal. Yo ahora en la tienda tenemos que cambiar las básculas porque cambia la legislación el 1 de junio, me imponen que tenga que cambiar las básculas. Pues yo creo que en las inspecciones, si alguien hace algo mal, por ejemplo, tener una cámara de fruta con carne de maduración, sanciona. Claro. Al que sea un pirata, que actúen contra él, ¿no? Pero entonces, claro, al final te encuentras con un local que está muy bien, porque estamos hablando de 2, 3 plantas, Joder. un edificio guapo de toda la vida, Qué bien. en Gijón, Bien. cerca al Molinón, Vale, ya no voy sigue a decir dando más. pistas. Y es una pena porque son inversiones importantes, Claro. te juegas mucho. No sabes lo que puede pasar si tienes la ilusión y demás, pero son inversiones importantes. Y entonces, al final te encuentras problemas alrededor que no deberían de ayudarte de alguna medida. Y tú vas jugando con unos plazos para tú pensando en tu beneficio de, oye, esto mejor abrirlo, yo qué sé, de cara a primavera, verano, para que venga más gente que pueda probarlo, y si esto se te retrasa 6 meses, pues ya te fastidia toda la planificación. No, sí, y ya la idea es junio, ¿no? O mayo, finales de mayo, junio. Pero lo difícil de esto es que con las licencias de obras y demás ya te ponen 2 meses. Ya, madre mía. Y a partir de ahí, que no haya cosas raras. Claro. Con respecto a unos planos que hubo anterior. O sea, si tú modificas ya algo, Ya. aunque sea un ladrillo y cara vista, Ya. ya Vale. cambiaron los furacos. Era de 6, ahora es de 9. Y entonces toda la normativa cambia. Vale. Y en el tema de la electricidad, cambia todo. Claro. Porque la OCA era de hace 5 años y ni siquiera la había. Pero estaba abierto. Entonces, bueno, esto, la verdad que te acabas un poco encabronado. Sí, desesperando, sí. Bueno, la idea es que para uno tengamos un sitio nuevo vencellado al mundo de la carne en Xixón. Sí, la idea es solo relacionado con la carne madurada. Qué bien. El grueso, digamos, es con la carne madurada.
Bueno, pues como de aquí a uno volverás en algún momento para seguir afondando en todo esto, va a seguir ahí echando unos pildorines para que nos vaya entrando el miel, bueno, en este caso la carne madurada en la boca. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a ti, siempre. Que vaya muy bien la campaña de Navidad y nada, ya seguiremos hablando. Un abrazo fuerte. Y gracias a ti por divulgar todo este tipo de cosas. Y yo ya te voy a proponer algo también, ¿eh? Bien. Yo te voy a proponer algo. Aquí como estos que salen en televisiones importantes, Sí. que tienen una taza, una silla o algo, a ver si ponemos algo que no sea el vasito con agua, ¿no? Hay que sacar fondos. En esta casa no hay perres, tío. No hay perres, vasos, ¿no? vasos de plástico. No me suena. Y no los reciclo porque me caéis muy bien y os quiero contaminar. A mí me vale también, ¿eh? No pasa nada. Bueno, Un abrazo. otro, David.